Abrí las galletitas de agua, están ahí abajo del coso. Igual tengo todas las cosas. Ah. ¿Está al final también? No, no. Dale, acompañalo, dale, dale, dale. Más arriba, dale, dale. Quédate en el medio, Juanpi. Vení, Brian, dale. Aquí, Tommy. ¡Línea! ¡Dale! ¡Sin full! ¡No! ¡Ayúdalo, Nico, ayúdalo! ¡Solo! ¡Sí, vemos! Vale, ¡atrás! ¡Pidiendo! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Claro, para afuera, va! Como dos, Gati. Una derecha y una izquierda. ¡Aquí! ¡Girá! ¡Girá! ¡Mirá! ¡Paso! ¡Vamos! ¡Dale, Nico! ¡Ya, Nico! ¡Vamos, parados! Andá. Acá entra solo. ¡Arriba! Franco! ¡Atrás de Owen!
Vos, date vuelta. Dale, Facu, dale. Gatti. Dale, Nico. Mira al negro. Anda, Facu. Vamos ahí. Mano. Lo hizo con el pie, pues no se puede con el pie saque. Y yo, La vuelta ahora, dale, dale. subile, Bray, subile, Bray. Subile un toque. Bien, Agus. Dale, solo. Dale, dale, dale. Seguimos solo. Otra. Los primeros van a ser dulces. Ay, qué rico. Así que ¿Qué te exigen que sea amargo? Ay, boluda, todo el mundo toma amargo. Y yo, viste, traigo siempre la azúcar por las dudas que alguien se anime a tomar dulce conmigo. No pasaría. Tomo el primero, pero como Ok. La vuelta no viene. como pate la Daniela. Es la yerba amarga. No sé si te gusta. No, yo de yerba no tengo ninguna elección. Mientras no esté lavado. Ay, Dale, llega, boludo. Da pase, da pase. Vamos, corre con esa. Cerrá, Joco. ¡Oro! o si pensás que es muy dulce, porque al hacer bajan calorías tal vez. Le ponen, qué sé yo, cosas y es muy dulce. No, me quemé. Ah, cuidado, sí está hirviendo. Está rico. Peina más ahí. Sí, ya sé, boludo, pero no saltea. Reco medio rápido. Ahora juega, ahora juega. ¿Está sonando la misma canción desde hace una hora? ¿O soy yo? ¿Te digo la hora? No, que si está sonando la misma canción hace una hora. Cuando tienen una playlist tan corta, sí, eso pasa. A ver. ¡Vos, dale! ¡Eso! Están en el entretiempo, te dicen. Ok, gracias. Dale. ¿Estás jugando en la cancha de Boca? La bombonera. Sí, porque es Boca San Lorenzo. Ven, Nico. Siempre se dice primero el que es en la cancha. Jodeme. Gracias, buen dato.
Salvo que hay veces que se van a Córdoba, viste, el estadio este, o a Rosario. Pero suele ser Claro. Boca San Lorenzo, o si fuera en el gasómetro, San Lorenzo Boca. Muy rico. ¿Sí? ¡Ay, vamos! Bueno. Porque amo los mates. A veces sí, me zarra un poco, pero bueno, es al mío. Puede pasar. ¿Y Lindo con miel caño. probaste alguna vez? ¿Qué? Con miel. No. Probé con café, es rico. Uy, café es riquísimo, pero sí o sí ahí le tengo que poner azúcar porque imagínate, amargo Con café. no, por favor, no. Qué amargura. Mal, pongámosle onda a la vida. Triple corona. Yo quiero las tres. Upa. No sé ni qué tema es ese. Ay, yo me acordé cuando fue la última vez que te vi volar para el día del amigo, ¿te acordás? ¡Mal! Que vos me estabas diciendo que justo tu amiga te canceló, que no, al final no. Y que yo te decía, ay, yo también, qué paja, voy a tener que ir a casa. Sí, que no hacíamos nada. Sí, mal. Sí, no, pues después grabé un par de más partidos, pero fue en Platense. Claro, ya no venís acá. Bueno, Platense es más tranqui salir. Acá hay mucha vuelta. Sí, pero estás más descubierto, estás parado. Sí. Aparte me pasa que en Platense nunca conozco a nadie. Ay, Salvo a no. More, More sí. More Matías. Pero me pasa eso, me voy y no está nadie. Alex. Salud. Igual tal vez ya se le fue el dulcecito. Si es así, voy por el otro. Ah, ¿qué lo tenés del otro lado? Sí, estoy teniendo todo disperso. Voy a tener que agarrar. Está dulce todavía. Sácalo para afuera. Dale, Maxi, llévalo. Vale, Chalita. Sí, Coti, te caes. Vamos ya. Falta. ¿Y se le va a él? Está bien. Estás a 20 pasos, uy, no lo vas a ver. Tiene todo físico, tiene todo. Ahí le están dando al choco con un Sí. caño. Tranquilo. Papá. Abierto. Ahí,
Negro, mostrate. Ah, muy bien, está ahí cuando se ve de frente. Dale, dale, Pará, no juegues, pará que nos tiramos todos, pará. Ahora sí. Cali, que te ¡Sí! Cínico. Una sola. Ajá. Vale, jueguen, che. ¡Ey! Nico. Nico, la pelota. Bien, esa era, bien. Guarda, guarda.
Ay, ya. Bien, eso, dale, Can, dale. No, te llega. Faltan 3 minutos para el... Ah, re bien. ¿Agarraste Valles? Valles. Dale, vamos nosotros, Sí, yo también le digo ya. Antes de venir, boludo, pasé por mi casa y me compré un cortado con un tostado. Amo el tostado del Ah, no, nunca lo probé, pero sí me gustan los tostados. Pero cuando vas a merendar, ¿a dónde vas? Ponele si tenés que salir a merendar. Si tengo que salir a merendar, me gusta ir a Habana. ¿Habana? Oh, no. ¿Vos? Pobre. Bueno, en este caso yo vivo acá nomás, ¿viste? Sí. Entonces tuve que ir a hacer unas compras del mes al Chango Más que está acá, porque es lo único abierto ahí. Y me pasé y solo había McDonald's o mostaza, ¿viste? Entonces como que me pasé ahí y fui a merendar, pero merendar barra almorzar, no sé. Qué rico. Sí, y A mí me encanta comer afuera. Pues me encanta comer, me gusta comer afuera. no volvía, pero como no había comido nada, no sabía si clavarme ya de una hamburguesa, ¿viste? Pero Claro. Entonces hiciste una fácil. Oh, el agua. ay, el agua. Ah, bueno, ahí la agarró el pibe. ¿Viene el agua o no? ¿Qué onda No, esa amigo. sopa? ¿Está buena? Pasa que me dan el agua hirviendo. Pero Yo hago lo escuchame, que puedo, boludo. necesitas un poquito, y agarrá un poquito de agua fría y lo meché y te queda ahí. ¿Qué? ¿Pero qué está muy caliente? Está La caliente buena. ya. Mal. ¿Pero vos querés? ¿Mal? Sí, ¿qué? No, todo bien. Todo tranquilo. ¿Pero es dulce? No. Qué dulce, mucho. ¿Dulce? No, con lo que quiera, lo que Tengo sienta. azúcar, pero Sí, obvio. Yo sé frío, ¿no? sí, el vientito se la caga, Anterior boludo. no tenía. Yo justamente te iba a preguntar si había pasado algo, porque ya me estaba asustando que te hayan citado mucho más. No. ¿Cómo hago, Camati? ¿Lo empató? ¿Uno empató? Acepto la apuesta ya. ¿En serio? Ahora que ¿Dulce o amargo? aceptó la apuesta ya, así que termine.
escuchame una cosa. ¿Quién lo empató? Ah, vas a sacar acá. Quiero ver el partido y cada vez que quiero poner el partido hay un quilombo, boludo. Jiménez. Me muero. Creo que San Lorenzo ganó el primer tiempo y que Boca se lo empataba en el segundo. Se lo empató. Voy a asistir igual por Qué golazo que hizo, boludo. No lo vi, boludo. ¿Por dónde lo están pasando, boludo? ¿Eh? ¿Por dónde lo pasan? ¿10 pies? Ah, tenés. la CT, amigo, no voy a pero te lo... Son 10 pesitos, ¿está mal? Boca ahora lo va a ganar, boludo, era por... Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, matala. Vení, Nico. Tranquilos. Da vuelta, gira, gira, gira. Toby, Toby. ¡Sacalo, dale! ¡Sacalo vos! ¡Derecho, derecho! Ay, mi teléfono con esos 15 segundos. ¡Más, más! ¡Te llegan, te llegan! ¡Girá, girá! ¡Dale! ¡Gol! Gol de Boca a la Porque Marta puta madre. ¿Gol de Boca? Sí. ¡Oh! ¿Quién lo hizo? Martegani o el Chango. Eso queda grabado. Ay, qué bueno. Ahí te digo, dale. A ver. El empate lo hizo Jiménez. No, otra vez lo hizo Jiménez. Doblete de Jiménez. No, pero pará, ¿ves que dice...? Ay, pará, voy a ponerte el brillo todo lo que hago. ¿Ves que dice...? Ah, no. Sarachi, gol de Sarachi. 2-1. Sí. Vamos, ¿viste cómo lo dio vuelta? Igual fue un golcito de la comida arquero. Ah, mala del arquero. Bueno, no importa, no importa. Dos a uno. para. Lo bueno... ¿Viste? No Vamos. solo lo empató, sino que lo dio vuelta. El primero fue de Jiménez porque dice 50. Sí, 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 pues lo hizo a los 50. Ok. Ah, yo sabía, ella que tenía la reserva. Vamos, vamos. ¡Arriba!
busito, Mati, Está buenísimo. Está bueno. ¿Querés un mate? Dale. ¡Qué tajón! Pedí, Lincoln, pedí. ¿El Choco que había apostado que ganaba Boca o que ganaba San Lorenzo? Creo que habían apostado que Boca hacía el primer gol y San Lorenzo empataba en el segundo. O algo así, no sé. ¡Golazo! Golazo. Eso de apostar, boluda. Están cansados, pidan, en cambio. En bloque, de adentro para afuera. ¿Puedo ocupar esta? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? Está al lado, ¿no? Van bien, Nico, ¿Querés un mate, no? Me hago una fiesta acá. Hasta que me toque. ¿Querés un mate? Dale. Tengo galletitas de agua. ¿Tenés? No, gracias, porque me del lugar que vengo me regalaron una hamburguesa. ¡Ah! Sí, así que la recibí. Más vale. Los brazos abiertos. Qué rico. Re bien. Acá me cobraron hasta la No, encima rica, como casera, ¿viste? La parrilla hecha ahí, sacada de la parrilla recién. Qué rico. Sí. Segunda pelota, ¿Están hasta el final? No, yo termino este y me voy. Ah, bueno. ¿Vos no te quedaste al final? Sí. Ah, yo también. Porque en realidad yo a las 6 tengo que arrancar. Ah, pero llegaste re temprano. Sí. Pero sí, Una banda. sí, no llegaba igual si iba para mi casa. Sí, es lo malo de vivir. Estaba por acá cerca. Sí, yo también me pasaría de Boca. Si iba para mi casa, llegaba tarde acá a la Toma. Línea. Dale. No quiero ver. Ese es el segundo tiempo. Avanzamos, dale. Sí. Sí, pero recién empezó. Nico. Quedan como 24 minutos. Más o menos. Siembra el rota la jugada. Tengamos nada. Dale. Nico, dale. Buena. Se va, Nico. El pie, Nico, el pie. Así. Dale, dale.
¿Vos, Marce, querés otro? ¿Vos eras la que creías en todo lo de los signos? ¡Mirá la pelota, Nico! ¡Mirá la ¿Vos pelota! eras la que creías en todo de los signos y eso? Y sí, más o menos. Pero viste que ahora están todos con el Mercurio retrógrado. Ah, eso es lo que menos entiendo. No entiendo qué concha significa. No sé qué. Creo que es como que el curso que hace Mercurio por el, está tipo al revés. Estás... entonces, como que tiene sus propiedades al revés. Porque dicen que, viste que ahora como que afecta una banda de signos, que ahora está todo medio Revolucionado. por esto. Sí. Sí, dicen que no hay que cortarse el pelo, no hay que ponerse de novio, no hay que hacer No hay nada. que hacer nada, como que deja que todo... ¡No! ¿Qué pasó? Era eso. No, posta, Que no hay que pelearse, muy así, o sea, muy porque heavy. están todos muy susceptibles, no sé cómo explicarte. Ah. Entonces como que yo digo, bueno, pero ¿hasta cuándo? Porque Ayer ya me me pasó tengo algo la... rarísimo. En el ¿Qué signo? colectivo. Porque afecta, no afecta a todos igual, afecta solo un par, ¿no? No, pero digo, hablando en general de que la gente está muy... Sí, re. Ayer, viste, los fines de semana los bondis tardan o ya hay pocas unidades. Bueno, tardó el que venía, subo, yo iba al torneito ahí a Caballito. Sí. ¿A caballito bajo? Sí, ese sobre Yerbal. Que entras y es El como una andén. cafetería re elegante, re linda y después acá están las canchitas. Sí. Yo iba ahí. Ah, sí, No me es re acuerdo lindo. para qué torneo, pero... Es re lindo. Bueno, cuestión que a una cuadra y media de donde yo... No, la parada anterior a la que yo bajo, estaba lleno, no había forma de que suba más gente y en la parada había como 10 personas, ponele. Sigue de largo. Entonces, a los 2-3 minutos que siguió de largo, un pasajero X le empieza a decir, flaco, labura bien. Así, dejaste gente a pie. Yo me la pegué. Callate. ¿Y dónde querés que lo meta? ¿Y qué la boquea? Vení. Y yo decía, abrime la puerta porque le tengo que... No, se pelearon, se dijeron de todo y que casi como que se quisieron agarrar piñas. No será un montón, chicos, un montón. El que defendió a la gente que quedó abajo, que a ver, Tatim, el que defiende al chofer. Tiene razón, pero hay que ser realista, no entra 10 no personas. entraban, la o sea, casa no cerrada. entraban 10 personas. Por ahí si era una o dos, les abría. Y encima no tocó nadie para bajar. No, menos, chao. Menos. Pero eso pasa siempre. Pero te juro, veníamos todos re apiñados. Porque el que yo tomo el 134 a la mañana, a esa hora temprano, va mucha gente a Avellaneda, a la calle Avellaneda. Sí. El que va para... Sí. El 134 va a estar... Ese siempre está hasta las manos, igual. Sí. Bueno, entonces lo conocen. Y el tipo empezó de la nada a decirle, trabaja bien. Está. Innecesario tanta cosa, claro. Chico. Un boludo, la verdad. Bueno, pero están todos así. Todos así, yo... Y supuestamente dicen que trata de aguantar porque termina todo esto del Mercurio retrógrado. Dicen que hay que mantener bajo perfil. Exacto, hasta fines de agosto, este mes. Ya bueno, termina. ya queda poco. Así que espero que después la gente se calme, boludo, porque yo estoy hasta acá. Sí. Yo también, nos peleamos, mi curso se peleó con una profesora. ¿Para qué? Ida y vuelta, Yo me peleé. todo mal. Pero viste que está todo re así. Yo el domingo pasado me peleé, pero yo ya vengo juntando con unos de un equipo que son todos tipos grandes. Está jugando un señor. O sea, son todos 50. Sí. Y ahí vienen... Yo creo que son los peores. Y sabes qué, viste que yo dejo la mochila o la dejo así abajo, siempre mi mochila revoleada. Hasta No. que el otro día, el domingo pasado, los veo que ya se van a abalanzar porque se abalanzan, poner es como que nosotros estamos acá y viene un equipo y tira todas las cosas arriba nuestro. No, claro. Bueno, hacen eso. Y maleducados porque ni siquiera hola, buenas tardes. Olvídate, sí. Con el staff, siempre la gente que maltrata al staff que está ahí.
Y bueno, entonces agarro y digo, a ver, permiso, voy a sacar mi mochila, porque la verdad teniendo toda la cancha que tienen, vienen así, yo detonada. Es que sí, escúchame una Pero lo cosa. hacen siempre, no es que fue la primera vez. Y el viejo me contesta y me dice, bueno, póngase en nuestro lugar. Me doy vuelta y le digo, no es así, caballero, no es así. ¿Eh? ¿Qué signo sos? Escorpio. Escorpio está afectado. Escorpio está afectado. Está soy Piscis, Virgo, Acuario, Escorpio y... Bueno, y No me acuerdo agarré y qué. dije, bueno, me pongo la mochila en los hombros, no le sigo hablando porque es un hombre grande. Sigue hablando, señora. ¿Vos qué signo sos? Yo soy de Sagitario. Ah, no sé si... tal vez la zafás. No sé, julio y agosto fue... Sí, graba la conversación. Yo me enteré después de... me enteré creo que el tercer partido que grababa. Y me dicen, no, no le sacamos el sonido. ¿Para qué? Ya le había dicho de todo al equipo. Ya había dicho cualquier cosa. Entonces mis anécdotas quedaron mis anécdotas. Sí, igual con Ander hemos hablado de todo, ¿viste? Sí. ¿Y a vos qué te gusta comer? Y a mí me gusta, que no sé qué. ¿Te fuiste de viaje egresado? No, sí, ¿viste? De todo hablamos muy bueno. Uy, uy, uy. Si ayer también de la nada se peleaban. Por supuesto que es Virgo. Ah, seguía con el coso ahí. Con el de los signos. Ay, qué bajón que graba todo así. Que no se le pone el audio. Sí, que no le sacan el audio. No, tremendo, boludo. ¿Qué está trayendo ahí? Ah, ¿Lo viste vos también? sí, lo estoy viendo. No, no puede ser. No puede ser. André, anda para robar uno. ¿Decís? Anda a robar uno, André. No tengo que comer. No, decís, boludo, posta. Anda, André. Ay, no puede ser, bueno. ¿Qué sé yo, boluda? Anda, probá. Dale, dame, no te Creo que queda interesada. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No, dame, tranqui. No, porque queda interesada. Tengo la esperanza y la fe que algunos son. Sagitario, mi mejor amigo es Sagitario. Pero se fue a vivir a la Loma del Ojo. ¿Me contaste? Sí. Vos también sos de espíritu aventurero. ¿De? Espíritu aventurero de vida. Ay, sí. Sí, ay, vamos, amo eso. Amo eso, ¿verdad? ¿Vos eras de Piscis? Sí. La peor. ¿Por qué? Ay, es horrible el Piscis, boludo, muy sensible. Es la muerte en los signos del zodíaco. Y Aries es el niño. ¿Cómo que es la muerte? Sí, Piscis es como... Jesús era de Piscis, por eso. Ya, corta ahí. Sí, Jesús era de Piscis. Me está Con jodiendo. Jesús nace la era de Piscis, que terminó hace unos años, y ahora estamos en la era de Acuario. Y ahora, y Piscis es como que representa el tac, la muerte, y Aries es el niño, Pero para, empieza como a te nacer. hago una consulta. ¿Cómo podría ser Jesús de Piscis si nació el 25 de diciembre? A ver, espiritualmente no es como que, no es literal. Es literal que nació el 25 de diciembre. Es de Piscis, pero porque era de Piscis. Sí, no, siento que Jesús. Tengo algo que ver con Jesús. Te quiero, Jesús. Ah, entonces no voy a decir más que eso, pero solamente digo que es muy sensible y como que eso llega a perjudicar, creo que en un momento.
Yo a Piscis lo tengo más que como sensible, como creativo. Creativo y risueño. Eso es cierto. Lo único bueno de la sensibilidad es que es muy empático. No sé si vos me contás un ejemplo que te cuesta tal materia, pero al final lograste entenderla y aprobaste con una buena nota, no sé por qué, pero me pongo re feliz como si yo lo hubiese qué bueno. hecho. Rarísimo igual, porque es muy flashero. No, pero eso es re lindo porque sentís alegría extra. Sí, exacto, pero también lo pasa con algo malo. Eso es También. bueno, pero... Hay que dejarse afectar por las cosas buenas. Sí, ¿y qué te iba a decir? No sabía que estábamos en la fase acuario. ¿Qué significa? ¿Que ahora le va bien a los acuarios nomás? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una ola que afecta energéticamente a toda la humanidad. Que igualmente, o sea, terminó oficialmente hace unos años, pero no es como que... Que ya no está definitivamente. Transicionan entre sí, ¿entendés? Ahora acuario con Piscis. Es como una transición, no es que termina y empieza una y nada, listo, marcadísima la diferencia. Claro. Sino que cada una... Que es entre sí, que son de 2000 años cada una, más o menos, las eras. Jodemos. Pero, por ejemplo, no digo. No sé, viste con este Mercurio retrógrado. Yo espero que ponele que supuestamente que dicen que termina en agosto. Espero que posta sea así y que ya un poco baje esto. Yo creo que sí. Igual yo siento que más allá de los astros siempre hay épocas en las que tu círculo está más tenso o menos tenso y no es por nada en particular. Que están todos más susceptibles y cosas así. Yo siento que eso... ¡Uno que llegue! Pero bueno, en fin. Lo que atajó. Es como abocado. Sin querer estar escuchando el audio y tal vez más a la
atajó, mamita querida. Se termina. Puede ser que esta sea la última. Chuequina, ¿sí? ¡Qué atajó! Sí, ¿no? Está poniendo más feo. Mientras no llueva. No, tranqui. No llueve, amiga. No llueve. A mí ya no me dijo lo mismo, pero según André no. Según Mañana. Google, en realidad. Ah, no te querés hacer cargo. Si llueve, te vamos a mirar a vos. Igual a mí no me conviene no traje paraguas. Ah, claro, a mí no me conviene que... No, pero yo lo que escuché eso y Vinita molesta, ¿Alguien más quiere un mate lava? No es que eres un mate lava. Dame uno más, por favor. ¿Sí? Sí, uno más. Re obvio. Como para allá. Está re feo, Dios. Igual yo prefiero esto que el sol quemante. Tremendo los sándwiches.